Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy continuaremos con el estudio bíblico al que hemos denominado Por la Fe, donde venimos semana a semana estudiando la vida de hombres y mujeres que llevaron una vida de fe en Dios. Algunos de estos se mencionan en nuestro texto base de esta serie, que es Hebreos 11, y otros que, aunque no se mencionan sus nombres, sabemos que son un ejemplo de inspiración para todos nosotros. El día de hoy hablaremos de Jacobo, hijo de Alfeo, discípulo de Jesús, y de Esteban, diácono y primer mártir de la iglesia primitiva. Y antes de estudiar la vida de estos dos hombres, me gustaría que me acompañe en una breve oración a Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de aprender de hombres y mujeres en la fe que han aprendido, Señor, a perseverar y a escuchar tu llamado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque usted nos da la oportunidad hoy de poder ser desafiados a llevar vidas de fe y vidas en constante comunión a ti. Te damos gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a poder discernir y a poner en práctica lo que usted nos enseña hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Comencemos estudiando la vida de Jacobo, hijo de Alfeo. Para esto le animo a que lea conmigo Lucas capítulo 6, versículos de 12 al 16, que dice de la siguiente manera: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como leímos en esta porción bíblica, Jacobo hijo de Alfeo fue uno de los hombres que llamó Jesús para convertirse en uno de sus 12 discípulos. No se menciona nada del pasado de este hombre, ni en esta porción bíblica o en otros de los evangelios. Pero si hay algo que este pasaje nos enseña acerca de este hombre, es que fue uno de los que dejaron todo para seguir a Cristo. Y esto realmente dice mucho de Jacobo. Sabemos que Pedro habló por todo el grupo de discípulos cuando dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, como menciona Lucas en el versículo 28 en el capítulo 18. Jacobo y los discípulos habían dejado casas, trabajos, tierras, familia y amigos para seguir a Cristo. El sacrificio y fe de estos hombres había sido heroico. Y es que realmente, si nos fijamos bien, no hay mucho relato sobre la vida anterior de los apóstoles, y se narran pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por ellos. Aunque las Escrituras nos enseñan que se les dio poder para sanar, para resucitar a los muertos y para echar fuera demonios, aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones, porque el propósito de los evangelios no es dar a conocer a los discípulos como héroes, sino mostrar la grandeza de Jesús. Su enfoque siempre es el poder de Cristo y el poder de la palabra, no la grandeza de los hombres, ya que estos fueron meros instrumentos de ese poder. Estos hombres fueron realmente llenos del Espíritu y predicaron la palabra de Dios, pero su heroísmo, por decirlo de alguna manera, se hizo manifiesto después que Jesús regresara al cielo, enviara al Espíritu Santo y les diera poder. Allí recién los vemos actuando valientemente, cumpliendo la gran comisión, predicando con poder y manifestando el poder del Espíritu Santo mediante grandes milagros. Lo que hizo a estos hombres importantes fue el Señor a quien sirvieron y el mensaje que proclamaron. Si no tenemos los detalles completos sobre su vida, no debería preocuparnos, porque el cielo un día revelará la verdad total de quiénes fueron ellos. El principal legado de los discípulos y de Jacobo, hijo de Alfeo, fue haber contribuido al establecimiento de la iglesia. La misma iglesia que ahora tiene más de 2000 años
y esta existe por aquellos hombres que iniciaron la expansión del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, y su heroísmo será recompensado y recordado a través de la eternidad en la Nueva Jerusalén, donde sus nombres estarán grabados permanentemente en los fundamentos de esa ciudad, como lo describen las Escrituras. Jacobo seguramente no fue un hombre sobresaliente entre el grupo de discípulos, pero debemos recordarlo como el hombre de fe que se quedó dentro del grupo, aunque lo que escuchaba de parte de Jesús era duro o difícil de entender. Juan dice en su evangelio que al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Aunque la palabra discípulos en ese versículo se refiere al grupo más grande de personas que seguían a Jesús y no a los 12 en particular, Juan también dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese mismo día, varias de las docenas de discípulos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y sido testigos de sus milagros, dejaron de seguirlo. Para ellos, sus palabras habían sido demasiado duras y sus exigencias demasiado rigurosas. Pero no fue así para Jacobo y los discípulos, que permanecieron con Jesús. Y al retirarse de las multitudes, Jesús se dirigió a los 12 y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Tal vez este era el momento perfecto para Jacobo de irse con la mayoría, sintiéndose justificado por la dureza de Jesús con sus palabras. Pero no, él se quedó. Y Pedro representó muy bien a Jacobo y al otro grupo de discípulos que se quedó cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estos hombres, a pesar de sus imperfecciones, se quedarían con Jesús hasta el final. Excepto por Judas Iscariote, Jacobo y los demás eran hombres de verdadera fe. Al menos la suficiente fe para mantenerse fieles al llamado que habían recibido de parte de Jesús. Jacobo aparece como el 9º nombre en la lista de los apóstolos que ofrecen los evangelios. La única cosa que la Escritura nos dice sobre este hombre es su nombre: Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo el menor. La palabra griega para menor es mikros, que literalmente quiere decir pequeño. Su significado primario es pequeño de estatura, lo que podría ser una referencia a sus rasgos físicos. Quizás haya sido un hombre bajo de estatura, o tal vez como usamos ahora el término, para referirnos no solamente por su baja estatura, sino por la edad, siendo el más joven del grupo, o al menos en referencia al otro Jacobo. Si alguna vez él escribió algo, se perdió en la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús o hizo algo para sobresalir del grupo, la Escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de fama o notoriedad. No era el tipo de persona que sobresale dentro de un grupo. Fue un personaje un tanto desconocido dentro de la narrativa del Nuevo Testamento. Incluso tenía un nombre muy común, confundido con otros hombres que se llamaban similar. Pero debemos diferenciarlo de otros que se llamaban Jacobos o Santiagos, como se les decía en esa época también. Jacobo, hijo de Alfeo, también llamado Santiago o Jacobo el menor, no debe ser confundido con Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos del trueno, mandado a matar por Herodes, el segundo mártir en el libro de los Hechos. Ni tampoco debe ser confundido con Jacobo, hermano de Jesús, quien no fue uno de los 12, ni fue seguidor de Jesús, sino hasta después de la resurrección, ya que el Jacobo, hermano de Jesús, fue quien llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, según nos narra Hechos, y también en Gálatas, y posiblemente escribió el libro de Santiago. En cuanto a Jacobo, que hemos mencionado, prácticamente todo lo que sabemos de él es que era hijo de Alfeo, y por Marcos capítulo 15 versículo 40 sabemos que la madre de Jacobo se llamaba María. Ese versículo, junto con Mateo capítulo 27 versículo 56 y Marcos capítulo 15 versículo 47, menciona a otro de los hijos de María, José. Este José debe haber sido bien conocido como un seguidor de Jesús, aunque no era apóstol, porque su nombre se menciona repetidamente. Su madre María, obviamente, era también una devota seguidora de Cristo. Ella fue testigo ocular de la crucifixión
y también es una de las mujeres que fue a ungir el cuerpo de Jesús que ya estaba en la sepultura, según Marcos capítulo 16, versículo 1. Otro asunto interesante sobre el linaje de Jacobo surge cuando comparamos Marcos capítulo 15, versículo 40 con Juan capítulo 19, versículo 25. Ambos versículos mencionan a otras dos Marías que estaban de pie junto a la cruz de Jesús con María, la madre del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 40 habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. Juan capítulo 19, versículo 25 nombra a su madre, hablando de la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces es posible y probable que la hermana de la madre de Jesús, es decir, María, la mujer de Cleofas, y María, la madre de Jacobo el menor, sean la misma persona. Cleofas pudo haber sido otro nombre para Alfeo, o quizás la madre de Jacobo pudo haberse vuelto a casar después de la muerte del padre de este. Y de ser real esta conclusión, entonces Jacobo el menor pudo haber sido primo de Jesús. En realidad, las escrituras no lo aclaran. Lo que sí sabemos es que él no buscó notoriedad, no llevó a cabo un liderazgo destacado, ni formuló preguntas importantes, pero fue uno de los 12. Por alguna razón Jesús lo seleccionó, lo adiestró y le dio poder como a los otros, y lo envió como testigo. Hoy en día, que estamos plagados de mensajes que nos invitan a la superación personal y a la búsqueda de la grandeza, Jacobo sería tal vez cuestionado en su fe por no buscar notoriedad. Sería acusado tal vez de un cristiano conformista, poco trascendente y de falta de liderazgo. Pero tenemos que aprender que Dios no nos llama a buscar grandeza personal, sino a buscar la grandeza de Jesús, buscar que el nombre de Jesús sea honrado y glorificado. Aunque nuestros nombres no sean conocidos en muchos relatos o libros de historia, debemos ser como Jacobo, que sin ser una persona popular, su decisión de seguir el llamado de Jesús hizo que 2000 años después aún se lo recuerde por su fe y fidelidad. Según la historia y tradición cristiana, Jacobo el menor llevó el evangelio a Siria y a Persia. Hay diversos relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue sometido a apedreamiento, otros que fue golpeado hasta que murió y en otros relatos dicen que fue crucificado como Jesús. En cualquier caso, podemos estar seguros de que llegó a ser un predicador con poder que venía de Dios y no de sus propias fuerzas. El otro personaje que estudiaremos hoy es Esteban. Acompáñenme a leer en su Biblia Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7, que dicen de la siguiente manera: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta porción se nos muestra a Esteban como uno de los 7 diáconos escogidos por ser hombres que cumplían con características como ser de buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y de Esteban se dice además que estaba lleno de fe. Fue escogido para colaborar y servir en la iglesia, aunque no se menciona nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, de sus hermanos, o si tuvo esposa o hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es que su fe lo llevó a ocupar una responsabilidad dentro de la iglesia.
Lo otro que se detalla sobre la vida de Esteban lo encontramos en los siguientes versículos del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora vemos que Esteban no era solamente un hombre de fe, sino que estaba lleno de gracia y de poder, de manera que podía, por la intervención del poder de Dios, hacer grandes milagros. Y esto causó que se levantaran hombres judíos que comenzaron a discutir con Esteban, pero que no tenían el argumento ni la sabiduría para poder callarlo. Entonces no les quedó otra salida que encontrar testigos y, mintiendo, dañaran la imagen de Esteban y lo hagan quedar como un blasfemo. Y cuando fue llevado ante el concilio de autoridades judías, era tanta la manifestación del poder del Espíritu Santo en Esteban, que su rostro, dicen las Escrituras, que brillaba como el de un ángel. Luego de esto, en el capítulo 7 de Hechos, se nos narra cómo Esteban presentó defensa dando un discurso en el que Dios lo inspiró para hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús como su Mesías, rechazándolo y asesinándolo, como habían asesinado a Zacarías y a otros profetas y hombres fieles a lo largo de sus generaciones. El discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y la promesa del Mesías. Estas acusaciones, aunque eran ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. En su discurso, Esteban les recordó a su fiel patriarca Abraham cómo Dios lo había llevado a una tierra pagana, a la tierra de Israel, donde hizo un pacto con él. Habló de las jornadas de su pueblo, desde la estadía de José en Egipto hasta su liberación por Moisés 400 años después. Trajo a la memoria cómo Moisés se había encontrado con Dios en el desierto de Madián, en una zarza ardiendo, y explicó cómo Dios había empoderado a Moisés para conducir a su pueblo de la idolatría y la esclavitud hasta la libertad, y los tiempos de refrigerio en la tierra prometida. A lo largo de su discurso, les recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría, a pesar de las poderosas obras de Dios de las que fueron testigos oculares, acusándoles así por su propia maldad, y esto hizo que se irritaran hasta que no quisieran oírlo más. Y al final de este capítulo 7 se nos narra lo siguiente, en el versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Con esto vemos cómo todo lo que se decía sobre Esteban como hombre de Dios fue verdad de principio a fin, porque solo un hombre lleno del Espíritu Santo podía ser fiel hasta la muerte, y aún en los últimos segundos antes de morir tuvo la misma actitud de Cristo,
donde la misericordia fue expuesta por quienes lo estaban matando injustamente, de tal manera que Esteban extendió un clamor al cielo para que fuesen perdonados. La vida de Esteban y la forma como murió debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir, comprometido en decir la verdad de Dios aunque eso nos cueste la vida, fieles para predicar la verdad de Dios de principio a fin, proclamando a Cristo como el Salvador y no lo que las personas quieren escuchar. Tal vez Esteban, hoy dentro de ciertas iglesias, fuese cuestionado como irrespetuoso o poco tolerante con las autoridades judías. Incluso lo hubieran cuestionado por no ser estratégico o poco delicado con sus palabras, para tratar de ganarse el favor de los judíos a fin de ganarlos para Cristo. Lo cierto es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dijo lo que Dios quería decirles a estos hombres, aunque eso le costó la vida. Dios nos ayude a ser ese tipo de cristianos que no buscan agradar con palabras sutiles y elocuentes a los hombres, sino siendo fieles a Dios, dicen lo que el Espíritu Santo quiere decir. Allí la necesidad de ser llenos cada día del Espíritu Santo, estar en constante comunión con Dios y entender que esto no nos vuelve superiores a otros, sino que nos vuelve servidores de otros. Diáconos, que significa servidores, como lo fue Esteban, para edificar a la iglesia, no solo desde un púlpito, sino desde toda tarea, por insignificante que parezca. Tanto Jacobo, hijo de Alfeo, como Esteban, son ejemplos de cómo, sin importar nuestro pasado, linaje, familia, preparación académica o economía, Dios llama a hombres y mujeres de fe para tareas imposibles de cumplir en nuestras fuerzas, y dependiendo del poder que viene de Dios, vivamos una vida, aunque desconocida para muchos, totalmente conocida y agradable para Dios. Porque la grandeza dentro del reino no se busca mediante grandes hechos que podamos hacer, sino mediante la entrega y la renuncia cada día a nuestros propios planes, para que sea Dios colocando en nosotros sus grandes propósitos. Acompáñame orando a Dios y rogándole una vez más de su misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú has dejado en tu palabra, Señor, ejemplo de hombres fieles, Señor, que haciendo caso a tu llamado, siendo obedientes, Señor, caminaron en fe y caminaron, Señor, llenos del Espíritu Santo. Gracias porque a través de este ejemplo nos motivas a nosotros, Señor, a poder ser constantes en la comunión contigo, Señor, y buscar el poder que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscar grandeza de nuestros nombres, a no buscar, Señor, aplausos de las personas, sino a buscar que tu nombre sea proclamado y tu nombre sea exaltado hasta el último rincón de la tierra, Señor. Y te pedimos misericordia, te pedimos fortaleza, Señor, para poner en obra, Señor, tu llamado y poner en obra, Señor, la gran comisión que nos has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.